Estamos en 24 de mayo, feriado puente, y mañana es 25 de mayo, día de la conmemoración de la Revolución de Mayo. Podríamos decir que una fecha, la fecha en la que comenzó a tomar parte el Estado argentino tal como lo conocemos. Pero para hablar con propiedad sobre el 25 de mayo estamos en comunicación con Paola Figueroa. Ella es historiadora mendocina, doctora en historia, con quien vamos a reflexionar un poquito en este 24 previo feriado del 25 sobre justamente la Revolución de Mayo. ¿Cómo estás, Paola? Cristian Ortega te saluda, mucho gusto. Hola, igualmente, mucho gusto, Cristian, y buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por atendernos, Paola, y bueno, me imagino, a ver, que para un historiador llegar a una fecha como el 25 de mayo, en este caso, es algo importante, porque te has dedicado tu vida profesional a estudiar justamente no solo lo que pasó, sino por qué pasó, ¿no? Claro, sí, mira, sin ninguna duda, digo, todo el año, si lo pensamos a partir de las efemérides, que es como a veces se enseña la historia un poco en la primaria, en la secundaria tratamos de deconstruir un poco eso, todo el año estamos de fiesta nosotros los historiadores. Totalmente. Porque son espacios, sí, sin ninguna duda, como vos planteás, de reflexión, de interpretación, de empezar a hacer preguntas ya no que describan los procesos, porque eso lo tenemos hoy a un clic, digamos, en la internet, Sí. Sino estas preguntas que podemos hacer solamente nosotros y que Google no puede hacer, que tienen que ver con esto, con explicar, con interpretar, con reinterpretar los procesos. A veces accedemos, recuerden que los historiadores nos manejamos con diferentes tipos de documentos y a veces accedemos a documentos nuevos y eso nos hace revisar lo que sabíamos hasta ese momento. Entonces, bueno, lo dinámico y lo rico de esto, del 25 de mayo y de todo lo que inicia el 25 de mayo, o les diría de cualquier proceso histórico en general, yo soy especialista, por ejemplo, en la historia de la América indígena, siempre estamos como sabiendo que nuestro conocimiento es provisorio y que nuestro conocimiento siempre está en construcción y que la solidez de nuestro conocimiento está dada porque articulamos todo el tiempo interdisciplinariamente con otras ciencias, es muy dinámico. Por eso es tan bueno que ustedes habiliten estos espacios a nosotros los historiadores que por ahí nos metemos en la locura de la academia dura y no tenemos por ahí esta vuelta con compartir las cosas nuevas, digamos, que se van sabiendo de diferentes procesos. Bueno, y en el caso del 25 de mayo, Paola, contanos, bueno, ¿cómo se rememora hoy en día para vos el 25 de mayo? Exacto. Eso te iba a decir, en el caso del 25 de mayo, la versión tradicional nace allá a fines del siglo XIX, a partir de la obra de Mitre, y cuando te digo tradicional me refiero a una versión que es la versión liberal, y es decir que bueno, que el 25 de mayo se forma el primer gobierno patrio, y que bueno, nos deshacemos de los españoles, y la narrativa, digamos, histórica que se construye a partir de ese relato, es decir, bueno, nace la Argentina de alguna manera a partir del 25 de mayo. Cuando uno va revisando el proceso histórico en sí mismo, a la luz de nueva documentación, pero sobre todo, ¿sabes qué es, Cristian? Y los que nos escuchan, a la luz de otros actores que no hayan sido los propios revolucionarios, que no sea Moreno, que no sea Castelli, que no sea French o Beruti, el que me esté contando la revolución y yo esté leyendo su documento, sino que sean otro tipo de actores, mujeres, esclavos, indígenas, mestizos, yo voy teniendo como otro panorama de esa revolución. La Revolución de Mayo fue una revolución político-institucional que efectivamente sacó al virrey, la autoridad española que existía en el virreinato del Río de la Plata, designada por el rey, lo embarcaron en Montevideo en un barco y lo fletaron a España. Eso pasó, efectivamente. ¿Eso es una ruptura revolucionaria? Y sí, se estaba cuestionando una autoridad española después de 300 años de ser colonia. Ahora, ¿qué pasó con la economía? ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Qué pasó con la cultura, con la técnica? Todo siguió siendo colonial. Allí no se produjeron grandes quiebres. Y esto es lo que los historiadores hablamos siempre de las rupturas y las continuidades. ¿Y hubo una ruptura político-institucional? Sí. Todo lo demás siguió más o menos igual. Mestizos,
siguió habiendo esclavitud, siguió habiendo... ¿Qué pasó? Cambiaron los privilegios de un sector. Claro. De un sector que era la burguesía de Buenos Aires, y podemos decir la burguesía porteña, porque está vinculada al puerto de Buenos Aires y a los negocios que el comercio local o internacional generaba, primero con España, porque era la obligación, digamos, de negociar con España, era lo legal, pero sobre todo el comercio ilegal que existía con Gran Bretaña, que se lo conocía como el contrabando. Era ilegal, estaba prohibido por las leyes de Indias, por las leyes españolas, pero bueno, esa burguesía, por usar un término que ahí es opinable, digamos, lo podríamos discutir un tiempo, pero bueno, pensemos en los comerciantes de Buenos Aires, se benefician de sacarse de encima de alguna manera España porque habilitan y legalizan ese comercio con Inglaterra y el flujo de mercancías, pero sobre todo de nuestras materias primas que van hacia Inglaterra y eventualmente hacia Estados Unidos, y los productos manufacturados o industriales o bienes industriales que van a llegar de allá, ahora sí se legaliza y el flujo va a ser mayor y los negocios van a ser mayores y las riquezas van a ser mayores. Bueno, ahora, el campesino de la estancia de Buenos Aires siguió siendo campesino de la estancia de Buenos Aires, no cambió nada para él. Paola, sí. Este proceso, hasta llegar al 9 de julio de 1816, sí, hasta la declaración de independencia, bueno, me imagino que durante esos 6 años, de a poco se va tomando conciencia de que el país necesita de alguna manera ser independiente, ¿no? Claramente para que se consoliden las cosas buenas y bueno, y para de alguna manera también tener un cambio profundo, ¿no? Porque lo que vos es muy claro lo que estás contando. Bueno, fue un quiebre institucional, pero las cosas siguieron más o menos igual el 25 de mayo. Sí, costó mucho, te diría que los grandes actores de ese proceso de que había que declarar la independencia fueron en primer lugar Mariano Moreno, quien muy rápidamente fue asesinado en 1812 por la radicalidad, digamos, de sus ideas, y luego sí, ya fuertemente San Martín y Belgrano. Pero el derrotero, digamos, institucional de esta primera Junta de Mayo, Junta de Buenos Aires, piensen que a todo esto, este es un proceso que pasa en Buenos Aires. Nosotros acá en Mendoza, por ejemplo, nos enteramos en junio. Claro, sí, sí. Cuando ya habían pasado 500 cosas en Buenos Aires, nosotros nos venimos a enterar lo que va a pasar el 25 de mayo. Muchos cabildos y provincias del interior desconocieron lo que había en Buenos Aires. Córdoba, por ejemplo, dijo, bueno, ese habrá sido un problema del Cabildo de Buenos Aires, nosotros el Cabildo de Córdoba tomamos otra decisión. Entonces, el proceso político interno va a ser muy complejo. Miren, tan complejo como el de que tuvimos 5 presidentes en 7 días. Sí, 2001. Por ejemplo, Junta de Mayo, la de los 9 miembros, la que conocemos del Anteojito, el Villiquen, sí, la de siempre. Sí. Junta Grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio supremo, todo eso en 4 años. Sí, la convulsión política institucional era evidente. Era, sí, claro. ¿Y quiénes eran los actores, digamos, de esa disputa y de esa tensión política? Buenos Aires, eran porteños. Los diputados del interior, como era el nombre que aparece en las fuentes, que fuimos participando, pero muy poquito, de esa secuencia institucional, nos convocaron a la Junta Grande, pero después los fletaron de vuelta a los diputados del interior porque eran muchos. No, la decisión había que tomarla entre poco, y los 3 que se quedaron, que el primer triunvirato eran 3 porteños. Sí, sí, sí. Bueno, ese proceso fue muy difícil, y yo creo que esa es una de las razones, no corresponde, digamos, considero, a partir de lo que uno sabe, que la decisión de San Martín de venirse a Mendoza, aparte de la cercanía con Chile, y de sumar fuerzas de provincias que no tenían que ver con Buenos Aires ni con las disputas políticas de Buenos Aires, es una decisión estratégica, es la primera decisión estratégica de San Martín. Pero perdón, Paola, y además una decisión estratégica que tiene en la cabeza la conformación de un país, porque hasta el momento no estamos hablando de país. No, estamos hablando de un amontonamiento de gente, claro, porque ni siquiera eran provincias. Claro, sí, sí. Las provincias empiezan a surgir a partir de 1820, tímidamente, con sus salas de representantes, que eventualmente serán la legislatura. Éramos un amontonamiento de gente, que había dejado de ser el virreinato del Río de la Plata, pero que tampoco era un Estado, una nación. Sí, no era la Argentina ni los argentinos, éramos un amontonamiento de gente. Lo que logra San Martín
al correrse de Buenos Aires, lograr que se cree la gobernación de la Intendencia de Cuyo, darle una entidad política a esto para poder hacer lo que él quería, que era el Ejército Libertador, que fue lo que hizo, logró, garantizó y respaldó desde lo bélico la Declaración de Independencia nuestra, chilena y peruana. Eso que hizo San Martín, que bueno, se estudia en cualquier academia militar de cualquier lugar del mundo, recién nombraba Moscú, se estudia en Moscú, lo que hizo San Martín, no solo por la envergadura del cruce de la cordillera, sino las estrategias que él se tuvo que dar para reclutar gente. Ustedes piensen que el que no era esclavo era campesino, era artesano, no había entrenamiento de soldados profesionales. Los soldados profesionales estaban en los lugares claves que los españoles consideraban claves, que eran los puertos. O sea, estaban en Valparaíso, estaban en el Callao, Lima, o estaban en Buenos Aires. Mendoza no era un lugar de peligro. Tenía la cordillera de un lado y la pampa del otro. No había problema. Sí, tal cual. Y San Martín tuvo que salir a formar soldados de la nada, o sea, de la nada de verdad. A armarle los uniformes, a enseñarlos a empuñar un arma, a fundir metal para poder hacer las armas. Realmente lo de San Martín, no sé si es épico, titánico. Sí, es un personaje sin duda que rompió con todos los moldes, ¿no? En su época, y que fue clave justamente para transitar este camino que empezó el 25 de mayo y terminó, como decía, tuvo un hito también 6 años después, ¿no? Claro, sí, porque el 9 de julio del 16, que como planteabas vos, 6 años después de esta revolución, se declara la independencia a instancias de San Martín y de la presión que San Martín va a ejercer sobre mucha gente, pero no pasó nada, digamos. Se declaró la independencia, que tenía que sancionar una constitución, se sanciona una constitución que nadie jura ni respeta, y empieza un periodo de desorden y de caos para el país, que nos va a costar 40 años de guerra civil, hasta que en 1853 finalmente se reúna un congreso, se sanciona una constitución que la mayoría jura menos Buenos Aires, o casualidad. Siempre Buenos Aires, por eso siempre lo hemos compartido con colegas que trabajan en la historiografía rioplatense, estas miradas que nosotros, incluso como científicos, tenemos desde el interior. El problema siempre allá, digamos, el cuestionamiento, los intereses, la puja de intereses. Y bueno, porque los grandes negocios que tenían que ver con la pampa húmeda, con la carne y los cereales, los saladeros hasta los frigoríficos, son porteños. Eso te iba a decir, que tenía que ver con una desigualdad de lo económico y lo social muy fuerte, ¿no? Entre el puerto y la gran ciudad y el interior del país, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Y vos sabés que pensaba justamente qué edulcorado que nos bajan la historia muchas veces desde la educación formal en la primaria o en la secundaria, y es muy interesante entender que había tensiones, había pelea, había enfrentamientos, las visiones de país, políticas, institucionales eran diferentes. No fue como un cuentito así, bueno, pasó esto y después esto y después esto, no, sino que el país, como creo que todos los países, nacen a partir de enfrentamientos, de posturas, de intereses, de luchas, muchas veces de guerras civiles. Me parece que está bueno tenerlo en cuenta, porque en épocas donde se intenta instalar que hay una grieta reciente, me parece que no es nada reciente esta grieta, ni como ninguna otra, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque primero por la escala, el análisis vale no solo para nosotros los argentinos, sino que vale para Latinoamérica. Ustedes piensen que fue un proceso de derrumbe de las colonias que se dio entre 1810 y 1824, en 14 años se derrumbó de México a Malvinas todo lo que había sido el imperio colonial español. O sea que obviamente elementos en común tienen los procesos históricos, con las particularidades y las especificidades. Hola, Paola. Hola. Me parece que se cortó la comunicación. Bueno, estábamos hablando, la vamos a retomar porque está muy interesante la charla, y con esto vamos a cerrar la entrevista. Paola Figueroa, historiadora mendocina, doctora en historia, y estamos repasando juntamente los hechos de la semana de mayo de 1810. Mañana se cumplen 111 años
de la Revolución de Mayo, perdón, 211 años de la Revolución de Mayo, y estábamos reflexionando con Paola Figueroa sobre cómo durante un periodo de 14 años en América Latina, de México hacia el sur, el Reino de España pierde absolutamente todas sus posiciones en el continente o en el subcontinente de la mano de revoluciones, de levantamientos, etcétera, etcétera. Y que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con entender la historia como un conflicto de intereses donde un montón de actores empiezan a desarrollarse institucionalmente, políticamente, donde hay internas, donde hay enfrentamientos, donde hay guerras civiles, donde hay negocios de por medio también. Paola lo explicaba muy claramente, el tema de Buenos Aires y su importancia como puerto principal de esta parte del mundo, no solo para España, sino también para Gran Bretaña. Eran negocios suculentos que hacían que justamente todo tuviera que ver, o mucho tuviera que ver con estos intereses particulares. Paola, te hemos recuperado. ¿Cómo nos escuchas? ¿Bien? Bien, bien, los escucho bien, espero que ustedes también. Fantástico, te he escuchado. Mira, se cortó cuando estabas hablando de los 14 años que tardó América Latina en emanciparse, del 1810 al 1824. 24, que se produce la batalla de Ayacucho aquí en Bolivia, digamos. Y les decía que por eso digo que los procesos que los argentinos vivimos en realidad también tienen mucho en común con la escala latinoamericana, que era un poco el aporte que vos hacías, es decir, bueno, cuánto nos costó guerras civiles, el proceso de construcción de la identidad, el tema de esa grieta que de la que se habla o se habla ahora. En realidad, digo, Moreno cuando muere en 1802 envenenado, muere porque Saavedra, el presidente de la Junta, lo manda a asesinar. Hay una frase icónica que se dice, que pronunció Saavedra, que hacía falta tanto fuego tanta agua para apagar tanto fuego, y por eso en una misión diplomática a Inglaterra lo asesinan en el barco y lo tiran al mar, ¿no? Y desde ese momento, digo, morenistas, saavedristas, unitarios, federales, liberales, conservadores, radicales, peronistas, este es un país que tiene mucho que madurar políticamente y de entender que podemos pensar distinto y que podemos tener acceso a información distinta, recursos diferentes para interpretar las cosas, pero eso no nos hace enemigos. El proceso de construcción de ese Estado-Nación va a faltar mucho, yo te diría que fue a fines del siglo XIX y medio encorsetado en el modelo liberal que tenían Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que a su vez fue un modelo unitario, que no tiene nada que ver con lo que decía la Constitución, de pensarnos de una forma federal, de una forma como una confederación de estados como eran los Estados Unidos de América, por ejemplo. Entonces, digo, fue muy complejo el siglo XIX, que arranca muy fuerte en este 25 de mayo, y que yo te diría que arranca con revueltas indígenas de fines del siglo XVIII, con revueltas de negros en los quilombos, como se decía en la época, de negros, con mucho malestar social, con mucha conflictividad social, y a eso sumarle los intereses de estos comerciantes criollos. Tal cual. En los diferentes puertos. Entonces, bueno, era como que tenías un clima previo, y que bueno, lo que hizo Napoleón en España fue lo que sirvió para activar la bomba, digamos. Invadir España, tomar preso a los reyes, fue la excusa que acá Moreno dijo, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más, porque él era un revolucionario confeso, digo, se le decía el Robespierre del Río de la Plata. Robespierre era un gran personaje revolucionario en Francia, muy radical, tipo bravo, digamos, y a Moreno le decían el Robespierre del Río de la Plata. Entonces, digo, todo este contexto macro también tenemos que tenerlo en cuenta cuando analizamos y entendemos nuestro proceso. San Martín está viniendo de España, de Inglaterra, no viene con ideas que se le ocurrieron de la nada. Ha visto otros procesos históricos y entiende dónde tiene que ir el de la Gran América. Paola, Sí. te agradecemos muchísimo el relato. Tenemos los títulos encima, por eso te tengo que cortar, pero la verdad que ha sido un placer reflexionar con vos sobre el 25 de mayo y sobre todo lo que tiene que ver con el 25 de mayo, que es pasado, pero también es presente. Te agradecemos un montón el contacto. Yo a ustedes, y entiendo los tiempos de la radio, no hay ningún problema. Dale. Un gran cariño. Muchas gracias, Paola. Un gusto, Adiós. Hasta luego. Escuchábamos a Paola Figueroa, historiadora mendocina, doctora en historia, sobre el 25 de mayo de 1810.